Hola amigos, me da mucho gusto tener el favor de su atención. Yo soy Cristian Ortega, ya me conoce, y en esta ocasión en Personalidades contamos con la presencia estelar de una mujer que es representante muy digna, y no solamente digna, sino también sobresaliente de la pintura en el Estado de México, además de que es licenciada en Mercadotecnia y también tiene la maestría en Administración de Negocios. Quiero darle la bienvenida a Anastasia Serguevna. Anastasia, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Gracias por estar aquí. Obviamente para todos ustedes esto va a ser muy interesante, va a ser muy nutritivo, porque vamos a contar un poco de la historia precisamente de esta gran figura que en este momento se encuentra, pues digámoslo así, sobresaliendo mucho, ¿no? Porque además de toda la cuestión académica, pues desarrolla el arte, ¿no? Y lo muestra muy bien. Pero para poder llegar a precisamente todo eso que tú haces ahorita en lo artístico, Anastasia, vamos a platicar un poquito de historia. Tú eres de una zona de Europa del Este. Platícanos un poquito, ¿cómo se llama el lugar? ¿Cómo viviste tu infancia? Porque yo tengo bien claro, Anastasia, que todo lo que tú desarrollas hoy en día tiene ese background bien fuerte que te dejó el habitar, coexistir, oler, tocar ciertos espacios de por allá. Platícanos un poquito de esa etapa de tu vida, Anastasia. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo nací en Sebastopol, que se ubica en la que era la península de Crimea. En ese entonces era la Unión Soviética. Okay. Nací en el 82. Digo, hacen sus cálculos. Hay que hagan cuentas, hagan números. Hagan números. Y bueno, yo viví con mis abuelos en mi infancia. Hasta los 5 años de edad yo estuve con ellos y después mis padres me llevaron a Moscú. Pero ahorita pasamos esa parte. Viví una infancia bastante... con una disciplina bastante férrea por parte de mis abuelos. Mis abuelos, fueron exmilitares. Mi abuelo fue capitán en fragata, defendió el puerto de Sebastopol en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Mi abuela trabajó en fábrica de armas, incluso, hasta fueron bastante reconocidos ya, ellos dos ya fallecieron, pero fueron bastante reconocidos y condecorados en esa zona. Incluso en el Museo de San Petersburgo de Historia está la fotografía y el uniforme de mi abuelo y las medallas de mi abuelo. Sí, okay. La verdad es que y entonces ya te imaginarás cómo me educaron a puro cinturonazo. Y yo, siendo una niña muy creativa desde muy pequeña, pues como todos los niños que somos artistas natos, pues disfrutaba de pintar en las paredes de mis abuelos, pero para pintarlas les arrancaba el tapiz. Okay. Entonces, para tener un buen lienzo, ¿no? Claro, para tener un lienzo más liso y no tener un estorbo visual de las florecitas del papel tapiz. Si no, yo hubiera sido intervención, ¿no? Sí, no, eso no me gustaba. Sí. Y bueno, efectivamente, pues me educaron bastante, con muchísima disciplina, pero se los agradezco mucho porque gracias a eso justo hoy en día soy bastante disciplinada, ¿no? Okay. A los 5 años, casi 6, mis padres me llevan a Moscú. Mis padres son músicos, trabajan, mi mamá sigue trabajando en la Sinfónica del Estado de México. Mi papá entró a trabajar en la Sinfónica cuando inicialmente llegamos, pero luego se fue a trabajar a otro lado. Pero los dos siguieron tocando, tenían creo que siguen teniendo, pero ya casi no se presentan. Tenían un grupo que se llama, o cuarteto que se llama Moscovia. Okay. Y pues con ellos viví hasta los 8, 9 años más o menos de edad en Moscú, y se les presentó la oportunidad de venir a México, específicamente a Toluca. El maestro Enrique Batis los había invitado a trabajar. Que apenas falleció, sí, el maestro Enrique Batis. Una gran pérdida para el mundo de la música. Para el mundo de la música, del arte. Del arte, claro, por supuesto. Y pues desde el 91 andamos por acá. Ellos te trajeron para acá porque vinieron directamente a tocar ya la orquesta. Sí, exacto, por el trabajo de ellos. De hecho, nos íbamos a quedar nada más 2 años en México porque el contrato era por 2 años. Pero por supuesto que nos enamoramos de México y pues mis papás hicieron su, en ese entonces, formato migratorio, creo que es el FM2, que era para trabajar, y posteriormente ya nos naturalizamos mexicanos. ¿Eres mexicana? Soy mexicana.
Sí, mira, totalmente. Orgullosamente mexicana. Pues como decía María Félix, ¿no? Los mexicanos. No, María Félix no, perdón, Chabela Vargas. Que los mexicanos nacemos donde nuestra gana nos da. Se nos da la chingada gana, dice textualmente. Bueno, no pasa nada. Sí. Y pues bueno, ya andamos aquí desde hace muchos años y que sí, yo me considero muchísimo más mexicana, ¿no? Que rusa. No sé, ya. ¿no? Hace un buen rato. Entonces, llegas para acá, empiezas en la música. Desde los 5 años, de hecho, desde que estaba allá, mis padres me enseñaron piano y violín desde pequeña. ¿Cuál es tu fuerte, el piano o el violín? Yo creo que el piano. El violín lo dejé como a los 14, 15 años. La verdad es que eso de escuela, 2 instrumentos, es bastante complicado. Sabemos que la disciplina de un músico es Entonces, bueno, yo siempre fui de mente un poquito más inquieta y andaba buscando hacer otras cosas, entonces pues no me dediqué a la música. Las paredes de los abuelos. Exactamente. Okay. Sí, no, yo creo que desde chiquita sabía a lo que me quería dedicar, ¿no? Pero también todo este background de la música me ayuda muchísimo porque te sensibiliza, bueno, yo sigo de repente componiendo música para mis obras y ya de manera muy no profesional, digámoslo así, porque yo ya no llegué a ser ni concertista ni nada como lo que mis papás querían. Fui la oveja negra, digamos, en ese aspecto, pero pues seguimos como en el mismo rubro del arte. No, pues es que al final parece que no, pero las diferentes expresiones artísticas llegan a converger, ¿no? Y eso es como bien lo mencionas. No solamente la música te sirve para su expresión de la pintura, sino también para tu ejercicio académico, todo lo que tú ya después con el paso del tiempo pues estudiaste la mercadotecnia y también estudiaste. Por supuesto, yo siempre he dicho que es sumamente importante la educación inicial de los niños, el que tengan justo este tipo de materias y que sean curriculares, porque aquí no las tienen curriculares. Y les dicen extracurriculares. Sí, exacto, extracurriculares también como el deporte, ¿no? Así es. Pero es sumamente importante porque la música es matemática. Claro. Entonces, el que sabe leer una partitura, el que sabe, conoce de ritmos, de melodías, de armonía, etcétera, etcétera. Cualquier ejecución en cualquier instrumento te ayuda muchísimo a la toma de decisiones, a la resolución de problemas, etcétera, para el futuro. Estructurar cosas, por supuesto, temas, etcétera. Sí, no, es una cuestión cognitiva, claro, que es sumamente importante y pues bueno, no se debería de saltar ese tipo de... Bueno, esas materias en educación. Claro, por supuesto. Fíjate qué padre, qué bonito. ¿Cómo ven todos ustedes, amigos? Está interesante, ¿va? Nada más quiero hacerle una pregunta a nuestra invitada. ¿Pintabas las paredes de tus abuelitos? Sí, yo creo que con colores. ¿Colores? ¿O ya tenías acercamiento ya directamente a las pinturas de no, las pastas? Bueno, nosotros en Rusia, en esa época, no teníamos acceso a materiales. Era una cuestión muy complicada. Yo vivía en el socialismo todavía. Claro, por supuesto. Y no, eran lápices, con lo que yo los rayaba y plumas. Okay. O sea, lo que le encontraba a mi abuelo aparte, porque eran materiales de él. Okay. Además de poner el lienzo, ponía los materiales. Y sí, claro, teníamos por ahí algunos colorcitos, ¿no? Claro. Entonces sí, se usaba colores, pero lo que me recuerdo más son como las plumas de mi abuelo. Y el acercamiento entonces ya a los materiales que utilizas hoy, ¿en qué edad, en qué etapa de tu vida fue? Yo creo que llegando a México. Okay. Ya llegando a México, siempre, y más en la escuela. Yo me acuerdo en la primaria, aquí me atrasaron un año en la escuela porque yo no tenía el idioma. Okay. Obviamente me contrataron una maestra particular para que yo pudiera como avanzar más rápido, pero repetí un año de escuela para poder desarrollarme, porque es totalmente diferente. Y para un ruso el español es muy complicado. Y para un mexicano el ruso también. ¿No? Sí, claro, porque es muy diferente. Claro. Entonces, bueno, yo siendo más pequeña, obviamente los niños son como esponjas, entonces es mucho más rápido el aprendizaje. A mis papás sí les costó mucho trabajo y hasta la fecha escuchas un acento. Claro. Creo que yo lo digerí totalmente. No, tú yo no. Yo ya soy ya más mexicana que... Te puedo reconocer como mi igual en el idioma. Okay. ¿No? Excelente. Muy bien, entonces eso fue lo que pasó, fue un poco del atraso que te... Ajá, en la escuela. Y bueno, yo de lo que me acuerdo es que yo siempre en las clases me distraía mucho dibujando. Y eso fue primaria, secundaria, preparatoria, toda la vida.
Siempre fui súper distraída y yo estaba enfocada en dibujar, en crear, en pintar. Y pues eso sí me causó un poquito de problemas. Okay. Yo fui en Paideia, entonces en Paideia me acuerdo, en la anécdota es que yo me la pasé castigada 3 veces por semana hasta las 6, 7 de la tarde en la biblioteca. ¿Haciendo qué? Y sus compañeros lo podrán corroborar. Lo pueden corroborar. Sí. Y haremos investigación. Entrevistaremos a algunos de ustedes, amigos. Esperen nuestra llamada. No, pero entonces, ¿qué? Pero te castigaban. ¿Y qué hacías tú ahí? Nos ponían a estudiar. Okay, nos ponían a estudiar, perfecto. A leer y ya después nos hacían preguntas y nos dejaban salir. Okay. Ahí sí no podía dibujar, pero pues tú estabas manifestando tu gusto, no solo el gusto, sino tu vena artística, ¿no? Mi vena artística, por supuesto. Queriendo desarrollar. Fíjate. Muy bien. Vamos a tomar una pausa, queridos amigos. Esperemos que ustedes estén disfrutando tanto esta entrevista como nosotros. El día de hoy tenemos la presencia estelar de Anastasia Serguevna, pintora del Estado de México. Representa muy, no solamente dignamente, sino también supera con creces todo aquello que en algún momento llegamos a pensar, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar sobre los sueños y todo aquello que ella plasma con las herramientas maravillosas. Volvemos en unos instantes. Yo soy Cristian Ortega, ya lo sabe, estamos en Personalidades. Volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos muy contentos de que nos permitan el favor de su atención de ingresar hasta sus teléfonos celulares, a sus computadoras, a sus pantallas, para poder conocer un poco más de esta notable artista ya mexicana, Anastasia Serguevna, que es una gran representante de la pintura del Estado de México. Anastasia, platícanos un poquito más sobre ese primer contacto con la pintura, con ya no nada más el querer expresar la vena artística que tú tienes hacia lo gráfico, sino cómo empiezas a tener acercamiento a los pinceles, a un lienzo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Lo viste? ¿Lo conociste a alguien? ¿Alguien te lo presentó? ¿Cómo fue que te acercaste? Creo que fue... Mira, recuerdo que todavía en Rusia, viviendo en Moscú, mi papá me enseñaba de repente algunos dibujos, algunos trazos. Y a mí siempre me llamó la atención. Y no es que, fíjate, toda mi familia, bueno, mis padres músicos, ninguno de ellos es artista. No tengo familia que sean pintores. Ok. Entonces, yo creo que finalmente es algo que, no sé, a lo mejor alguien de mi vida anterior, mis vidas pasadas, a lo mejor, pasadas, no sé, no tengo idea. Pero siempre me llamó la atención muchísimo. Yo cuando iba a museos o cuando pasaba por una galería o veía a alguien pintando, me llama muchísimo la atención. En Moscú hay una calle, está en el centro, muy, muy cerca de la Plaza Roja, que es una calle de puros artistas. Venden muchísimas artesanías, pero hay una calle que así todos sentados, todos los artistas sacan sus caballetes y se ponen a pintar y venden mucha obra. De hecho yo le llamaba la calle de los artistas, supongo que así se llama, no sé cómo se llama esa calle, no recuerdo. Y me llama muchísimo la atención. Y pues yo quería hacerlo, ¿no? Yo quería hacer eso. Y bueno, igual, en México, todas las clases que yo más disfrutaba siempre fueron música y arte. Música y arte, siempre. Fueron las que más me gustaban, las que más odiaba eran física y matemáticas, todas. Ok. Digo, no es que fuera mala, pero no me gustaban. Y realmente el que me pasara por la mente a dedicarme en ello profesionalmente, pues no, porque uno cuando es pues joven, estás en la pubertad, en la adolescencia, pues no sabes ni qué quieres en tu vida. No, aparte de México es complicado para la expresión artística, ¿no? Entonces... Sí. Es complicado y hay muchos como tabús con respecto a que te dediques al arte, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre. Es que eso no deja de comer, eso no te va a dar para la escuela. Pero también el músico, ¿no? También dicen lo mismo de los músicos. Por eso tenemos diferentes, por ejemplo, nos dedicamos, aparte de la cuestión académica de tener una licenciatura, en tu caso una maestría, pues también tenemos que tener en algún momento pues, la vida como dividida en dos, ¿no? Los que hacemos precisamente. Es correcto, y aparte necesitas pues ser
tu propio promotor, tu propio generar tu propio contenido, en este caso hoy en día, ¿no? Estamos en la modernidad, sociales, ¿no? Saberte vender, moverte, porque si te mueves te mueres, ¿no? Claro. O sea, porque hay muchísimos, yo creo que buenos pintores, buenos artistas de estudio que nadie los conoce. Entonces no nada más es saber pintar, tienes que convertirte en todólogo. En todólogo. En todo, pero sí se puede, no estoy diciendo que no se pueda, claro, sí se puede, y más si te apasiona, sí se puede. Y bueno, estábamos en mi acercamiento con el arte. Y bueno, yo no pensaba dedicarme profesionalmente en eso, pues bueno, estaba joven, no sabía ni qué, pero me encantaba, yo lo disfrutaba muchísimo. Cuando yo tengo una hija que tiene 23 años, yo me voy a vivir a Valle de Bravo, allá nace mi niña, y yo sigo daba clases de piano y pintaba. De repente, no me daba mucho tiempo. Pero, más o menos. No, sí, claro, tenía una niña chiquita, pues no me daba mucho tiempo, pero yo seguía como en esa línea. Daba clases en una escuelita, daba clases de música, y bueno, en la casa de repente hacía 1 o 2 cuadros cada 2 meses más o menos. O sea, realmente casi no pintaba. Pero estoy hablando cuando tenía 20 y tantos años, pero lo disfrutaba muchísimo. Cuando yo regreso aquí a Toluca, digo, bueno, voy a buscar un trabajo que tenga que ver totalmente con arte. Entonces, busco trabajo en museos. Ok. Entonces, justo entro a trabajar en el Museo Torres Bicentenario en el 2010, antes de que lo inauguraran. Y pues ahí es donde empiezo a desenvolverme ya como un poquito más de manera profesional en el ambiente del arte. Porque yo tengo contacto con otros pintores, voy a sus talleres, me enamoro del oficio literal del pintor, como desde del otro lado de la trinchera. Claro. Organicé en ese museo como, ¿cuántos? 68 exposiciones temporales aproximadamente. Ok. Fue muy prolífica tu actividad ahí dentro del museo. Sí, muchísimo. Pero y más que eso a mí me nutrió muchísimo. Claro, por personalmente supuesto. Fue un crecimiento muy grande. Estabas ahí viendo y compartiendo y escuchando y viendo y como sea, es como, ¿no? Sí. Lo absorbías. Exactamente. Y bueno, y en esa época pues recuperé todo ese tiempo, digamos, no perdido, pero todo ese tiempo en el que yo no podía producir mucha obra. Pues ahí empecé a pintar y me motivé muchísimo. Entonces, todo el tiempo estaba creando, todo el tiempo estaba en contacto con arte, con las exposiciones. Luego me pasé al Cosmo Vitral. En el Jardín Cosmo Vitral estuve como 2 años aproximadamente. Como directora también. Como directora también, exactamente. Okay. Pero bueno, ahí no podía hacer exposiciones. Entonces sufría muchísimo porque pues es un jardín que tiene mucha humedad, no puedes tener obra porque claro. Pues obviamente por las condiciones no se puede. Y por toda la gente que entra tampoco puedes meter escultura, bueno, pues, corren riesgo. Y entonces dije, bueno, creo que es el momento para dedicarme a lo que más amo y dejar como todo esto que viví en lo que es cultura en gobierno, dejarlo y dedicarme a lo que me apasiona. Dar el brinco al otro lado. Exacto, ahora sí pasarme del otro lado de la trinchera. Ajá, precisamente. Sí. Muy bien. Eso te dejó no solamente, bueno, a ti que te tocó estar del lado del gobierno, te tocó entender el por qué no hay tanto apoyo, por qué el gobierno no pone tanta atención en cosas tan elementales como el apoyo al arte, ¿no? El que modifica la realidad positivamente el hecho de que el arte se difunda, se esparza. Y el gobierno, pues en muchos casos, decide no participar y enfocar sus esfuerzos a otro tipo de asuntos, ¿no? Es correcto. Pero yo pienso que eso es cultural. Okay. No nada más al gobierno. Yo pienso que, como lo platicamos hace rato, la educación no te enseñan, no te acercan el arte, o sea, no te sensibilizan tanto. Nada más es como, te enseño a dibujar, te enseño como 2, 3 pintores por ahí, como muy por encima, ¿sabes? Se toca el tema, pero muy superficialmente. Uh-huh. No te llevan a museos, o a lo mejor sí, pero pues no es curricular, ¿no? Claro. O sea, es opcional si quieres una firma, pues ya, ve al museo y a ver qué te gustó. Pero no lo analizas a fondo, no sabes de técnicas, no conoces la historia de los pintores. O sea, no existe como esa sensibilidad. Entonces, si no generas una sensibilidad desde chiquito y ese gusto o amor por el arte, entonces, cuando eres mayor, pues no te interesa. Claro.
y si estás en un puesto de gobierno, pues no te interesa, ¿no? Entonces, como por qué le vas a dar una prioridad cuando tu prioridad es a lo mejor generar tu presupuesto en base a lo mejor otras cosas. A la Feria del Pueblo, ¿no? Ajá, que claro. También está claro. muy padre, pero... Está muy padre y claro que genera, ¿no? Claro, También, pero creo que debería de haber un balance y ese es el que no hay. No hay un balance. Entonces, por eso es que no hay apoyo en general al arte y por eso es como que lo último. Es más, el presupuesto en cultura era creo que el más pequeño de todas las dependencias de gobierno. Y nos rascábamos con las propias uñas para poder sacar adelante los eventos, para poder traer exposiciones y cada vez fue como menos y menos y menos. Pero dijiste, mejor yo me pongo a hacer lo mío. Porque esto se está complicando un poco. Pues sí, se complicó bastante y pues la verdad es triste. Ajá. Es triste ver cómo las autoridades no hacen a un lado lo más bello de la humanidad, porque el arte es lo que realmente nos hace seres humanos. Sin el arte, la humanidad no tendría historia en primera y pues literal y coloquialmente les vale un cacahuate. Es correcto. Tristemente. Esperemos que en algún momento las cosas en la vida pública del país se modifiquen a partir del gobierno, ¿no? De esa voluntad de la que se ha hablado tanto y que pueda mejorar un poco las condiciones de vida, ya no económicamente únicamente, sino también en cómo percibe la realidad. Claro, y aparte el arte es un antídoto a la violencia. Por supuesto que dale a los niños pinceles en lugar de armas. ¿Qué crees que va a pasar? También es una forma de expresarte y de decir las inconformidades que tiene la sociedad. Entonces, pues bueno, deberían de verlo desde esa perspectiva. Y lo estás manifestando tan claro como un sueño lúcido. Vamos a tocar un poquito ese tema. Ok. Que pintas todas esas cosas que sueñas, pero que no solamente es en sueños de que nace que estés dormida, sino sale como un sueño lúcido lo que tú pintas. Esa realidad que tú muestras en donde combinas un montón de elementos que en un principio se puede ver muy, muy atractivo visualmente, pero ya analizando, pues ya tiene muchas variantes, muchos elementos de diferentes cosas. Platícanos un poquito respecto de eso. Sí, claro que sí. Pues bueno, te voy a platicar cómo lo que yo inicialmente pintaba, ¿no? Porque inicialmente, como cualquier pintor, como cualquier aprendiz del arte, empiezas copiando la realidad. Por supuesto. Entonces yo empecé copiando el arbolito, el caballo, el perro, el rostro, etcétera. Mi mejor maestra en ese entonces fue la naturaleza, el sentarme enfrente de un árbol y tratar de igualar los colores, las formas, luces, sombras, y me ayudó muchísimo. Entonces hubo algunos años en los cuales pues, fue como el crecimiento técnico. Okay. Entonces ya cuando yo llegué como nunca se alcanza la perfección, jamás, eso no existe, ¿no? Y uno como creador siempre tienes pues toda una vida para seguir mejorando y seguir creciendo, jamás vas a ser don perfecto. Cuando ya lo creas es cuando ya chafeaste, porque ya no vas a seguir aprendiendo. Claro, sí, no, claro, ya no estás viendo tus errores. Mientras sigas viendo errores, sigues creciendo. Y pues, tengo chorrocientos mil de errores todavía. Somos imperfectos, pero suficientemente para poder ser lo que somos. Es correcto. Perfectamente imperfectos. Ándale. Y entonces ese proceso de aprendizaje, pues bueno, muchas de mis obras anteriores, las veces dices, ay, esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Claro, no, porque fue mi proceso de pues, tratar de mejorar mi técnica y de encontrarme a mí misma dentro de lo que es la pintura. Yo estudié mucho me encanta estudiar los grandes maestros porque pues si ellos ya sabían la fórmula para llegar al realismo sin tener todas las tecnologías que tenemos hoy en día, entonces ¿por qué no voltear a ver a los grandes y tratar de aprender de ellos? Por supuesto, claro. Entonces yo copié mucho al maestro Johannes Vermeer, a Rembrandt, a Velázquez, los reinterpreté. Sorolla me encanta la pincelada suelta de Sorolla, sus sombras pasteles. Bueno, puedo decir muchísimos artistas que sigo y que estudio mucho porque son pues mis maestros, ¿no? Indirectamente son mis maestros.
Siempre tenemos maestros indirectamente. Sí. Siempre. Y nunca inventamos el hilo rojo. Ese ya se inventó, ya se perdió, ya se perdió. Casi todo está escrito, muchachos. Eso tienen que saberlo. Tristemente, correcto. lo que hacemos es precisamente interpretar, reinterpretar. Reinterpretar, y siempre vamos a tener influencias combinadas de diferentes pintores, de diferentes artistas, diferentes músicos. Claro. Pero ya no vamos a ser como, ay, esto es único. No existe. Siempre hay una, a lo mejor, influencia un poco digerida, pero siempre va a haber esa influencia. Por supuesto. Entonces, después de que ya interpreté, ya estudié, ya empiezo a decir, bueno, pero me hace falta algo. O sea, ya llegué como, ya logro hacer esto que me quería hacer, que me gusta hacer, pero me falta como esa esencia que sea mía, una esencia propia dentro del arte. Y siempre escuchas diciendo, ¿no? En el mercado del arte, es que tienes que encontrar tu estilo y quedarte en ese estilo, porque si no, no vas a vender, porque si no, no te van a ubicar. Yo imposible, no puedo quedarme en un solo estilo, yo siempre me ando reinventando. Eso está muy bien. Sí, no puedo. Si eso te sirve para tu expresión, está muy bien, ¿no? Sí, es que te aburres. Claro. Es como, a ver, no es que sean las modas, sino, por ejemplo, te aburres. Tú como persona cambias, transmutas, te maduras. En cierto tiempo, cierto espacio, por siempre hay temporadas, ¿no? Volteas a ver a quién era, etapas, perdón. Volteas a ver quién eras hace 5 etapas y dices, ay, ¿en serio? Y ya no creo ni siquiera en los discursos que yo decía hace 6 meses, ¿no? Yo soy de las que borra, me meto a recuerdos de Facebook y en el 2013 comenté, puse una tontería, lo borro de ahí, ¿qué tontería puse? Eliminar. Muy bien, Anastasia, vamos a tomar una pequeña pausa, pero vamos a regresar con este tema de cómo te vas reinventando y cómo vas modificando todo lo que tú haces, ¿no? A partir de cómo tus etapas de la vida. Y vamos con unos pequeños anuncios comerciales, si nos permites. Por supuesto. Perfecto, amigos. Se encuentran ustedes viendo Personalidades. En esta ocasión, Anastasia Serguevna, pintora del Estado de México. Volvemos en unos instantes. Quédense. Amigos, ya estamos de vuelta con todos ustedes en Personalidades. Qué gusto que se queden con nosotros. Seguimos platicando con Anastasia Serguevna, notable pintora del Estado de México. Estábamos platicando, Anastasia, sobre esa posibilidad, esa capacidad que tú tienes de reinventarte a partir de que ya no te gustan ciertas cosas, tomas otros elementos y avanzas a hacer lo tuyo. Es correcto. Y entonces, bueno, en esa reinvención y esa búsqueda de un lenguaje propio, entre paréntesis, yo tengo sueños muy lúcidos desde chiquita. Yo realmente a veces confundo los sueños con la realidad. A veces siento que estoy despierta y veo cosas. Entonces, realmente podríamos decir que es como del sueño. Es tiene un nombre, algo así. Pero yo me acuerdo perfecto de casi, no todo lo que sueño. Obviamente sabemos que los sueños que nosotros recordamos son como los últimos 5 minutos antes de que despertemos. Del sueño REM. Ajá. Entonces, yo recuerdo esos sueños, están tan locos que de repente digo, bueno, es que vale la pena anotarlos. Entonces tengo mi sketchbook al lado de la cama y pues de repente me levanto. Y también pasa con las melodías, ¿eh? También escucho música y también a veces me levanta. Ahorita ya no lo he hecho porque me estoy muy enfocada en la pintura, estoy desarrollando algunas exposiciones. Pero de repente así subo al piano y acordes, los que escuché, y ya los anoto, porque si no se me olvida. Claro, si lo dejo pasar, ya se me olvidó. Entonces ahí está en mi libreta. Al lado de la cama está la libreta. Sí, la libretita, y ahí yo apunto lo que sueño. Y después trato de darles no un significado metafísico ni nada de eso, sino un significado para mí. ¿Por qué lo soñé? ¿No? ¿Cuál fue la emoción que me causó en ese sueño? ¿Cuáles son las imágenes o los colores que fueron más visualmente más perceptibles para mí en ese sueño? Entonces, esos elementos, como que agarro y hago un resumen, esos elementos los tomo. ¿Escribes antes de dibujo? Pintar? Lo dibujo. No, lo dibujo. Hago sketches. Ok, muy bien. O sea, hago los sketches y también hago anotaciones, por supuesto. Los colores. Sí. Y entonces empiezo a pensar cómo plasmarlo en el lienzo, ¿no? ¿De qué manera? La mayoría de los personajes que nosotros puedes observar en el lienzo, no son como tal el personaje que yo haya soñado. Es una interpretación de la emoción que sueño. O de la situación que sueño. Entonces, en algunas ocasiones pongo agua, ¿no? El elemento del agua. Para mí el agua, para mi interpretación, es el tiempo.
¿no? Ok. ¿Por qué? Porque el agua todo se lo lleva, todo lo devasta, lo desgasta, igual que el tiempo. Claro. Entonces, en algunas obras tengo ese elemento muy marcado que es el agua o los peces. Los peces dentro de mis sueños significan los propios sueños. Digo que son significados que yo le doy, no Pero que eso es lo padre del artista. Sí, exacto. Tú le estás dando un significado a los elementos. Sí. Y los plasmas de... Está padrísimo. Yo creo que empecé a soñar peces koi desde que trabajé en el Cosmovitral. Porque muy bonitos, por supuesto. Sí, todo, me encantaba, me sentaba ahí y a verlos. Se les echaba su comidita, etc. Entonces, right. Conviví muchos años, 2 años con los peces, entonces, aparte pues, todo lo que también significan realmente, ¿no? En las culturas orientales, que son abundancia, suerte, etcétera. Entonces, pues retomé un poquito esa parte, pero pues los plasmo de repente con la significancia de sueños en mi obra. Los colores, la fragmentación, todo eso tiene que ver con realmente lo que somos como seres humanos. Me gusta mucho jugar con esa parte de que el espectador se identifique con la obra. Trato a veces de ni siquiera explicar las piezas porque me gusta que se las apropien. A partir de la abstracción, que decidan. Que decidan, exacto. Y me gusta usar también un poco de abstracción últimamente en mis cuadros. Y los colores, obviamente la psicología del color también te transmite, ¿no? Por supuesto. La fragmentación es, para mí quiere decir que, porque si en mis sueños de repente estamos como fragmentados, y los sueños son fragmentados en sí porque no tiene sentido. Algunos un poco más largos del sentido, algunos muy cortos con cosas muy y sí, como raras. Cambiando, ¿no? Cambiando. Dinámico, así rápido, y de repente estás aquí, de repente estás allá, con una persona y con un elemento acá, o sea, cosas así. ¿No? Claro, y si te metes en la mente de una persona, ¿cómo somos? Justamente así. Claro. Así de dispersos. Sí. Y también estamos rotos por dentro. No conozco a nadie que no estemos rotos. Y de hecho, aquel que te diga que no lo está mintiendo y te quiere algo de ti. Cuando te dicen yo soy perfecto, te están mintiendo. No, o es un psicópata porque algo está buscando. Porque algo está raro, ¿no? Una persona que te diga que es perfecta, pero y justo esa, bueno, y entonces me gusta hacer a las personas, a los personajes que no existen en realidad, son personajes inventados, rostros inventados, pero me gusta que representan la esencia del ser humano, realmente lo que somos, cómo estamos, cómo somos duales, somos multifacéticos. A veces me gusta jugar con el tiempo también, el pasado, presente y futuro, que también justo en los sueños se presenta muchísimos sueños, de repente que eres un niño, de repente te sueñas ya viejo, ¿no? Te ves en el espejo, a mí me ha pasado muchísimo. Entonces como ese tiempo no verlo como lineal, ¿no? Sino presente en este momento. El pasado está presente en este momento y el futuro totalmente está sucediendo en este instante. Sí, y hago mucho énfasis en que vivimos en un tiempo lineal, vivimos horrorizados del pasado o en los traumas del pasado, esperanzados con lo que va a pasar en el futuro, y el presente totalmente aplastado entre las dos, ¿no? Entonces no le damos el significado o más bien la importancia al presente, el valor no se lo damos. Entonces también eso lo pinto. Entonces juego con la esencia del ser, el ser humano en la obra, combinándola con lo que sueño, lo que siento, los colores, con todos estos elementos que es un juego. Para mí es un juego, como te comentaba hace rato. Creo que los artistas somos niños, no dejamos de ser niños. Claro, tenemos muy por fuera el niño interior. Por supuesto que y para mí es un juego, o sea, para mí yo me divierto muchísimo. Yo trabajo, yo en el estudio trabajo de las 9, 10 de la mañana más o menos hasta las 6, 7 de la noche. Okay. O sea, yo tengo un horario de oficina. Sí, ya. Sí, yo acostumbrada al horario de oficina de gobierno, dije, bueno, pues ya. Y aparte, como dices que eres muy disciplinada, sales a comer y okay. Sí, salgo a comer. Sales al recreo y regresas atrás. Y otra parte muy importante de mi obra es la música. Yo pinto armonías también. Okay. Hay un pintor, Kandinsky, él era sinestésico, me parece, es la condición que puedes ver la música. Entonces él, recuerdo, no sé si es cierto o no, pero yo leí que él estuvo en una ópera de Viena, él siempre tuvo esa condición desde pequeño, pero entonces él veía las formas, los ritmos, los colores y dijo, bueno, ¿cómo lo saco? Y bueno, fue la manera en la que su última obra, su última etapa, podemos ver justo los colores, los acentos, y tiene mucho sentido para un músico si tú observas su obra.
Y yo trato de jugar con estos elementos también. Mis obras tienen también, yo escucho la armonía de mis obras. Okay. O sea, yo no veo la música, pero sí puedo escuchar si se escucha triste, si es una armonía con acordes menores, si es una armonía con mayores, si es un poquito más saturada, si tiene piano, si tiene forte, o sea, todo eso. Y los acentos, tiene acentos, incluso la obra de repente juego con los contrastes de los colores, y esos contrastes de colores justamente son las armonías musicales, y tiene acentos. De repente te van a brincar algunos acentos ahí, en este caso son como ritmos o pausas. También la obra debe tener pausas. Por supuesto, el silencio el silencio es importantísimo. Es lo más básico para hacer la música. Exactamente, entonces también hay bastantes silencios dentro de la pieza. Fíjate, alguna vez escuchando a la maestra Gabriela Díaz Alatriste, con quien tuve la oportunidad de trabajar, ella es directora de la Orquesta Filarmónica del Estado de México, bueno, la mexiquense, la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Y mi trabajo ahí yo era el gerente de la orquesta y tenía oportunidad de ver cómo dirigía la orquesta. Una de las cosas que más me llamó la atención fue eso que tú manifiestas de ponerle imágenes a la música. Tú lo haces al revés, tú pones música a las imágenes. A las imágenes, y eso está padrísimo porque lo llevas a otro lado. Ahora también tú tienes un currículum oculto, digamos, porque ya viéndote como artista, tu currículum oculto es soy mercadóloga. Entonces muchas de las cosas que también no se puede quitar tu profesión para poder ser únicamente pintora, o sea, es parte del todo, ¿no? Y tú lo estás manifestando de una manera, pues es muy atractivo porque lo ves, y ya que te lo explica precisamente el autor, tú les dices, es que pienso y hice esto y hizo aquello. Nos llevas a pasear, ¿no? Pero también con la cuestión mercadológica. ¿Cómo te funciona eso en la cuestión de la pintura? Por supuesto, es que tienes que saberte vender, okay, ¿no? Tienes que saber a qué mercado diriges tu obra. Porque no porque hay nichos, ¿no? Entonces, hay obra que es de nicho, y hay obra que le puede llamar la atención a un porcentaje mayor de población. Justo jugando con los colores, con las emociones. La psicología del color, como lo mencionaste, que es hiper básico en eso. Es básico. Entonces, ¿por qué crees que llama tanto la atención? A veces decimos, bueno, pero ¿por qué les gustaba, no sé, la obra de... el que hacía action painting, Andy Warhol, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿no? Pues obviamente lo que te llama la atención es el contraste de los colores y cómo es llamativo, así como esparcía la pintura. Entonces, pues te volteas a verlo porque volteas a verlo. Entonces, son estrategias, en este caso, estrategias visuales para poder vender tu obra. También, obviamente, es válido utilizar estrategias visuales cuando pintas y pensar. O sea, ya desde que estás creando la obra estás pensando también en que llegue al comprador, ¿no? Claro. Por supuesto que no es la intención inicial. No, la intención inicial es porque tú tienes ganas de de mostrar tu ser artístico. Por supuesto. No, y aparte si a mí no me gusta la obra o sea, yo ni siquiera la muestro. Claro, yo tengo que disfrutar el proceso, tengo que disfrutar la obra y sentirme como plena dentro de esa creación para poderla mostrar. Porque si no se queda ahí funciona. Entonces yo pienso que si a mí me llama y me funciona, habrá quien también le llame y le funcione. Claro. Y habrá quien te la quiera comprar. Claro. ¿No? Entonces, en el sentido de mercadotecnia tiene todo que ver también cómo la vendes, o también en qué galerías la expones, de qué manera subes las imágenes. Justo decíamos, ¿no? Somos todólogos, cómo las subes a las redes sociales, cómo tomas la fotografía desde ahí, ¿no? Cómo tomas la fotografía, en qué los paneos, ¿no? de la toma del video para que llame la atención del que la vea, porque si nada más toma una fotografía así de toda chueca, pues no, la scrollean. Demerita, ¿no? Aparte demerita, porque la gran chamba de mostrar el arte, digámoslo así, tú te aventaste mucho tiempo haciendo tu obra, por ejemplo, ¿no? Para que la muestres en las redes y de una manera eficiente. Pues. Sí, claro, hasta o cuando haces invitaciones, o cuando yo, por ejemplo, antes hacía, bueno, ahorita están en pausa, pero voy a seguir haciendo talleres, workshops. Los dábamos en toda la República, y era
a ver, ¿cómo subes el video? Para empezar, las imágenes del video, la tipografía que va a llevar el video, el que la gente hoy en día ya no te capta más de 5 segundos. O sea, tienes un segundo para captar la atención del que está scrolleando, ¿no? Y va cambiando. Incluso los formatos de video van cambiando casi cada 2-3 meses, tienes que estarte actualizando. Uh-huh. Entonces, es súper importante el que no nada más seas artista, sino que sepas todas esas cosas para poder vivir de lo arte. Claro, y para poder, y es importante, me dicen, es que entonces eres materialista. No soy materialista. Uh-huh. Tienes que vender para poder hacer lo que amas. Sino de dónde sacas los materiales, o sea. Muchas veces se les olvida a nuestros queridos usuarios que, bueno, los consumidores, los que compran arte o los que son demasiado metidos en lo más puro y básico del arte. Se les olvida que necesitamos herramientas para hacer cada vez mejor nuestra expresión artística y son carísimos. O sea, no es una cosa sencilla. Digámoslo así, no es sencillo, tampoco es barato, pero tampoco es muy de fácil acceso. Entonces se necesita tener recursos y eso precisamente, en eso te ayuda precisamente tu currículum oculto, que eres mercadóloga, pero también administradora. Entonces se junta sí. todo ahí. Pero fíjate que fue todo pasa por algo y todo se va. Y a veces sin querer, ¿no? Casi sin querer. Porque fíjate, yo estudié mercadotecnia porque justo dije, bueno, necesito estudiar. Mi hija estaba chiquita, dije, necesito estudiar algo en línea porque yo no puedo ir presencial a la escuela. Me acuerdo que en ese entonces TecMilenio era la escuela, la digital, la versión digital de Tec de Monterrey. Entonces ya fui a hacer mi examen a Tec de Monterrey. Dije, bueno, ¿cuál de estas opciones, que eran muy pocas opciones las que había en línea en ese entonces? Dije, pues mercadotecnia. ¿No? Y después ya terminé mercadotecnia. Estaba yo ya como directora después en el Museo Torres Bicentenario. Dije, necesito algo para que me ayude a... Tengo recursos humanos. Entonces yo estudié administración de empresas en el área de recursos humanos. Okay. Justo para ayudarme un poquito con la gestión del museo. Tampoco sin pensar que en un futuro yo iba a salirme. Iba a ser demasiado. Y me iba a hacer, exactamente. Entonces estas dos carreras fue como que así como súper, como dicen, como anillo al dedo para lo que yo hago hoy en día. Y te gusta ejercer. Ahora ya no nada más que tú estuviste trabajando para gobierno, pues sí, y ejercías tu profesión, tus profesiones para el gobierno, pero ahora ejerces para ti. Sí, exactamente. Y más para lo que yo más amo hacer. Es más gratificante porque es lo que más amo. Ya ni siquiera trabajo, podría decir. Yo no trabajo, porque cuando te dedicas a lo que amas, dejas de trabajar el resto de tu vida. Yo te entiendo, Anastasia, yo te entiendo. Porque llega un momento en la vida en el que decides, entonces tomas ciertos caminos, claro, que ya te hacen no trabajar. Porque y no trabajar no quiere decir que no sea de repente complicado o que talachudo, porque claro que, o sea, pinto mis 8 o 9 horas diarias, tengo que, las exposiciones que tengo que llevar acá, tengo que administrarme, tengo que ver lo de las ventas, encargos, o sea, todo eso es talacha, pero también es disfrutable, ¿no? Claro. Y para los que piensan o decían o dicen que del arte no se puede vivir, no, sí, claro que sí se puede vivir, siempre y cuando seas disciplinado. Y te diversifiques, porque como lo mencionaste desde el principio y ahorita estamos tocando el tema, tienes que saber venderte, tienes que saber colocarte, tienes que saber hacer negocio también de contabilidad, tienes que saber. Es un básico, porque si quieres cobrar, pues no puedes no generar facturas, ¿no? Tienes que saber... Del SAT. Sí, ese demonio del SAT. Tienes que saber de todo para poder impulsar, porque hay algunos artistas que todavía tienen el sueño guajiro de que un productor o un mecenas me va a descubrir y entonces va a ser de mí el gran artista que el mundo estaba esperando. Pues déjenme decirles que no, el día de hoy ya cada quien decide hasta dónde quiere hacer llegar su carrera artística, ya sea en la pintura, en la escultura, en el cine, en la música, en todo el arte, ¿no? Entonces es como bien importante y tú lo estás demostrando así como muy puntualmente. Qué padre. Muchas gracias. El poder mezclarlo. Has tenido un montón
de exposiciones y también has estado trabajando en diferentes lados. Ya también llevaste tu arte al otro lado de la frontera del país, ahí a Texas. Pero vamos a platicar de eso en unos instantes. Los voy a dejar, amigos, con anuncios de nuestros queridos patrocinadores, a quienes agradecemos el favor de su confianza para anunciarse con nosotros. Estamos en Personalidades. Anastasia Serguevna con nosotros, pintora del Estado de México. Regresamos en unos instantes. Amigos, ya estamos de vuelta con todos ustedes, en esta ocasión con la presencia de Anastasia Serguevna, pintora muy notable del Estado de México. Estábamos platicando precisamente afuera del corte de una situación que es digamos así, es muy curiosa. Recibiste un doctorado honoris causa de parte del Instituto Mexicano de Estudios Profesionales y de posgrado. Justamente me estabas comentando que en algún momento tú puedes pensar que no si lo dices con tus palabras será mejor. Okay. Lo que platicabas. Sí, bueno, yo y como muchos otros artistas, y yo creo que sufrimos de un síndrome que se llama el síndrome del farsante. Así es. Sí. Y la verdad es que a mí no me gusta o no siento merecedora de premios, porque yo siento que me falta muchísimo. Yo siento que me falta un mundo entero por superarme, por mejorar, por hacer, por ayudar. En este caso, bueno, el doctorado me lo dieron por la labor de promoción cultural que yo hice en los museos, por lo que yo he hecho con mi trayectoria en el arte, pero digo, bueno, sí, pero eso fue muy poquito. O sea, para mí no, por eso casi no los menciono, igual que también que si el premio del Jaguar o que si la medalla de no sé qué, o sea, eso como que se siente muy bonito, pero no es algo que a mí me gusta estar como presumiendo, ¿sabes? Porque siento que todavía me falta dar muchísimo más como para poder ya merecerme premios. Ok, yo creo que también hay algo que muchas veces los artistas son muy buenos para observar ciertas cosas y plasmarlas. Algunos, en dado caso, bueno, poniéndole la música, muchos músicos saben o se mencionan tener un oído perfecto, de escuchar muy bien la música. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces el artista no se da cuenta de lo que está haciendo a su alrededor y cuántas personas ha tocado. Entonces tú, a pesar de que quisieras haberlo hecho a mayor escala, mucho más y mucho tiempo, muchas personas apoyadas, todo eso, porque es una cosa muy loable lo que tú hiciste en ese pequeño tiempo y espacio, sí has tenido una repercusión. O sea, tú les has brindado ese espacio, les has dado visibilidad, ¿no? Y aunque haya sido un poco, ha sido lo suficiente como para poder tener todo esto, ¿no? Y te lo digo así porque los músicos dicen, no, yo escucho muy bien, sí, mano, pero escuchas muy mal a tu público, entonces no tienes repercusión hacia lo que tú estás haciendo. Tú lo haces muy bien, ¿no? Tú escuchas muy bien. Y es muy padre que en algún momento puedas decir, tú lo mencionas así como, pues tal vez estoy padeciendo del síndrome del impostor, pero en realidad pues todos los artistas padecen de esa situación, pero has hecho una gran labor y yo creo que sí es meritoria. Sí, lo que pasa es que yo creo que la labor que hago, incluso también he ido, por ejemplo, a las escuelas que están en zonas rurales, claro, en zonas que no tienen acceso. Y justamente íbamos a tocar ese tema, pláticanos. Pero luego no por merecerme un premio ni porque me lo reconozcan, luego porque me gusta hacerlo y porque me gusta ayudar y porque me gusta justo inspirar, ¿no? Porque justo cuando tú pones un granito de arena, a lo mejor los talleres que le doy a los niños son a 50 niños, 30 niños, claro, en un grupo, pero a lo mejor uno es tocado y uno dice, yo quiero ser pintor, y a lo mejor le cambiaste la vida porque a lo mejor ese niño pudo haber sido, no sé, un delincuente. Claro. O porque la mayoría, muchas veces, la falta de recursos, la calle los educa. Claro. Entonces, el poner ese pequeño granito de arena y cambiar como un poquito ese chip y meterle como esa inspiración por el arte, quién sabe, ¿no? Más adelante a lo mejor ese niño, digo, puede ser un artista o maestro de arte, lo que sea, le puedes cambiar la vida. Entonces yo hago ese tipo de actividades, ese tipo de labores como labor social. Claro. Pero no ni para presumiendo ni en redes sociales, nada, sino lo hago por gusto propio, ¿no?
también trabajar con fundaciones, donar obra, trabajar con niños. Estoy trabajando ahorita con la Fundación Pasos. Ok. Son niños que tienen capacidades diferentes y ellos pintan su cuadro y entonces ese cuadro me lo mandan a mí y yo lo intervengo. Ah, ok. Entonces está padrísimo porque aparte yo no lo escojo, me mandan random un cuadro, una pintura, lo hacen por lo general con los dedos o como con muchos colores, ¿no? Sí. Y entonces el como entrar en el mundo del niño, tratar de interpretar qué fue lo que él pintó y hacerle la segunda con una obra súper interesante. Entonces esas obras se subastan y bueno, se ayuda a las fundaciones. Entonces me gusta hacer como ese tipo de dejar esos granitos e inspirar a los demás, igual las visitas guiadas en los museos, ¿no? Digo, en las exposiciones para los niños, claro, o los talleres, etcétera, pues es para justo pues inspirar y generar como esa conciencia con la importancia hacia el arte. Todo artista tiene un discurso social y en ese caso tú lo que estás plasmando en lo que estás pintando tal vez no sea el medio para hacer el discurso, sino ir y ver y conocer a las personas y a las personas de escasos recursos, a las comunidades, a los pequeños que tienen como de Fundación Pasos. Y el artista tiene mucho que ver con el modificar positivamente o negativamente, si se quisiera, la vida pública de un lugar. Tú ya fuiste a otros lados. Platícanos esa experiencia de allá en Texas. Claro. Pues mira, te digo que las cosas se dan, fluyen. Mientras estés en movimiento, se van a ir dando un montón de cosas. Claro. Justo, bueno, fue en febrero, febrero más o menos que me contactaron y me dijeron que había un proyecto de un mural en Waco, Texas, que era un proyecto en un lugar que se llama, bueno, es un community center, como un centro comunitario de inmigrantes. Sí, de hecho está del lado de donde viven los mexicanos. Okay. Es así como por barrios. Entonces está como al ladito de donde viven la mayoría de los mexicanos inmigrantes. Pero el centro comunitario es para todos. No es nada más para mexicanos, para todos. Ahí hay actividades para niños, deportes, etcétera. Y bueno, el que me contacta a mí es Jesús Rivera, que es un artista ya pues bastante reconocido ahí en Waco. Y el mural lo hacen a través de la fundación, que es una fundación muy importante, de César Chávez, que es ¿Julio César Chávez? No, Julio César Chávez, okay. No, César Chávez. Sí, se llama la fundación. Él apoyó, el que lo hace es su hijo. Okay. César Chávez apoyaba mucho a los chicanos, a los migrantes. Entonces se hace este mural, el mural se llama Dignidad, donde se ponen un chorro de personajes. A mí me tocó pintar demasiados personajes en 3 núcleos temáticos. Okay. Uno son los artistas, metimos a Selena, pues, todas las personalidades mexicanas que tuvieron una influencia en la historia, tanto cultural como política de Texas. Entonces, la primer núcleo temático, pues estaba Selena, Juan Gabriel, Paquita del Barrio, varios, está Cantinflas. Okay. El segundo núcleo temático es el histórico, donde está, por ejemplo, creo que Jovita se llamaba la señora que ayudó a defender el Álamo. Están 3 personajes también que firmaron la Constitución de Texas, también mexicanos. Y el último son como los role models, que son modelos, se llaman role models, no sé cómo traducirlo, pero es como son personajes o modelos a seguir de ciudadanos que apoyaron muchísimo a los inmigrantes, a los mexicanos, etcétera. Líderes sociales, líderes sí, exacto, como líderes, ¿no? Comunitarios, podríamos decir. Entonces yo llego a Waco y es un mural gigante, mide yo creo que 20 y tantos metros de largo por 6.5 de alto. Nos toca el material con el que pintamos no es un muro, es metal. Okay. Metal que está imprimado, bueno, como con una imprimatura especial para poder pintar. Pero no, lo que más fue las condiciones climáticas, que okay. Estábamos en la grúa pintando, el aire te movía horrible.
el sol estaba, tenemos 38 grados de calor. Ok. ¿Te imaginas poquito. el metal y pintando con acrílicos? Ok, muy bien. Entonces tuve que literal desarrollar una técnica rápida para poder trabajar, porque si no, no puede. Bueno, también te dejó algo nuevo, ¿no? Me dejó algo Desarrollar nuevo. claro, exacto, una o sea, me nueva dejó técnica. muchísimos aprendizajes, porque dije, ¿cómo? O sea, cuando llegué yo nada más decía, ay, Dios mío, ¿qué me metí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me metí? Bueno, pintemos rápido. Pintemos, porque sí. Yo estuve 22 días allá. 22 días, ok. 22 días, los 22 días estábamos pintando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok. Todos los días. Terminamos, el mural pues ya estaba avanzado, porque ese proyecto finalmente no era mío, es un proyecto que ya estaba, pero lo comenzó Jesús Rivera, y yo terminé todo, o sea, le ayudé con toda la terminación del mural. El mural tenía como un 50% de avance. Ok. Y en 22 días tuvimos que terminar el 100%. Entonces la verdad fue bastante complicado. Y ¿Tenían ese deadline o ustedes tomaron el tiempo? no, necesario? teníamos un deadline, Ok. porque lo iban a inaugurar. De hecho, ahorita pospusieron la inauguración, no sé por qué, pero se tenía que terminar en abril. Ok. Abril. Entonces, pues yo más o menos, sí fueron como 22 días, 23 los que estuve por allá. Y pues lo que me dejó ahí, pues obviamente fue un gran aprendizaje. Unos muy buenos contactos. De hecho, tengo una exposición ahorita en Guadalajara. Platícanos. Ajá. Y la directora de arte de Texas va a ir a mi exposición. Ah. Porque le encantó. También lo que vas a hicieron. tener en Vallarta. En Vallarta también, sí. Justo en julio. De hecho, mi cumpleaños es el 27, entonces me cae como anillo al dedo. La exposición es el 24 en la Galería Vértice en Guadalajara. Y el 26 voy a pintar en vivo en un yate. Es un evento con DJs y ya sabes, ¿no? Así como más fiesta. Esos eventos son muy atractivos y son muy padres porque le dan la vuelta a la cuestión, digámoslo así, lo ponen de una manera mucho más lúdica y la gente se acerca mucho más a conocer a los artistas que precisamente pintan, ¿no? Sí. Donde se mezclan todos los DJs, que ya es una cosa muy moderna y empieza y bocadillos, Sí. es como Está muy padre, unas es como recepciones lo muy que padres. también hago, lo de autoarte. Ándale, También, ¿no? también. Que pintamos sobre coches, sobre cofres. Intervienen coches. Intervenimos coches, igual, esas son fiesta, DJs, y pues van a hacer como networking ahí Claro. los empresarios. Pues va a ser como un caso parecido, pero ahí vamos a pintar sobre un lienzo. Y pues a ver cómo va, porque con el movimiento del barco, va a ser otro Otra reto, nueva otra técnica. nueva técnica. con agüita de mar. Con agüita de mar. No se mueva tanto, Capi, porque ¿qué creen que ya se me fue muy cansado? Bueno, ¿qué tal? A lo mejor sale algo interesante, ¿no? Con todo Puede el ser algo movimiento. muy Sí. propositivo, ¿no? Exacto. Dale, pues. No, sí, fíjate que ese tipo de eventos yo los aplaudo mucho porque permiten el acercamiento ya a estas nuevas generaciones, porque nosotros formamos parte de, estamos como en somos el jamón entre la generación, tú estás ya de los millennials, ya entras en los millennials, porque tú estás entre la generación X y los millennials por ser del 82. Ujú. Entonces los millennials ahorita somos el jamón. Y tenemos aquí a los centennials que todavía no se quieren acercar a muchas cosas, ¿no? Entonces esto sirve para que ellos se acerquen y también para que los demás que no se acercaron alguna vez se puedan acercar, las nuevas generaciones. Antes quiero llegar con esto que las personas ya de edad avanzadas sí tuvieron en algún momento un acercamiento al arte porque las redes sociales no existían. Es correcto. Y hoy sí. Ujú. Entonces, como ya existen, ya los chavos andan viendo pues TikTok, ¿no? Insta. Tú en este caso te trabajas muy bien tus redes sociales para que, por eso también es muy llamativa, por eso estás como en auge, ¿no? En las redes Efervescencia, sociales. lo haces muy bien. ¿Cómo percibes a la juventud de hoy respecto de acercarse a lo que tú haces? A lo que yo hago. Bueno, es que sabes que hay una bullicio de información tan grande, cañón. O sea, todo el tiempo te está, por ejemplo, en artes, tienes chorrocientas mil cuentas que hacen arte. Entonces, ¿qué pasa con la juventud? Es muy complicado ya hoy en día que los jóvenes distinguen qué es arte y qué no es arte, ¿no? Yo creo que esa es como una de las problemáticas que yo le puedo ver. 2, ya no van a los museos, ya no van a las galerías, ya no se acercan, porque pues ya todos tienen y en parte esta cultura de la inmediatez está cañón, ¿no? Incluso quieren hacer
todo rápido. Incluso también en el arte te das cuenta. Quieren terminar rápido y caen en la inmediatez porque no tienen paciencia. Pero ¿cómo van a desarrollar paciencia si lo que las redes sociales, la tecnología hoy en día te dicen es que vayas rápido? Entonces tu capacidad de atención o de incluso de observar la obra ya no se detiene en observar una obra. Incluso si tú hiciéramos un experimento, llevamos a chavitos de 17, 18 a un museo, a una galería a lo mejor, te vas y luego llevas a no sé, a nuestra generación y un poquito más grande, te vas a dar cuenta cómo actúan con la obra con respecto a cómo van caminando rapidísimo, ven. Su interacción con la obra. No tienen la capacidad de admiración. Eso está, yo creo que está perdido, no sé. Y nosotros todavía nos observamos, vemos los detalles, los colores, nos detenemos a ver qué sentimos, qué nos provoca. Y eso se ha perdido muchísimo con los jóvenes hoy en día. No estoy generalizando porque okay. No van a querer funar de que esto está hablando mal de los chavos. No estoy hablando mal de los chavos, simplemente es una constante que yo he observado. Pero eso, o sea, en algún momento uno se frena, o sea, tu censura, no me vayan a funar. En realidad es muy válida, bueno, como sea, tiene su opinión y es muy válida y también es la opinión pues de una experta, ¿no? O sea, también está muy válido todo eso que estás diciendo, o sea. Es lo que observo. Exactamente, es tu percepción, cómo estás viviendo lo que ellos están viendo. La inteligencia artificial, Anastasia. Uy, eso está cañón también. Fíjate que puede ser una herramienta muy poderosa, muy buena. Puede ser una muy buena herramienta, pero también tiene sus pros y sus contras. Creo que no va a sustituir la mano de obra de un artista porque no tiene ese sentimiento ni esa emoción impresa, ¿no? Yo puedo observar una obra con todas las características que tiene que tener una obra de arte, a lo mejor, hecha por IA, y no me va a provocar. A mí no me provoca. Porque no tiene la mano humana. No tiene ese sentimiento, lo hizo un robot, ¿no? La IA trabaja en base a pareidolias. ¿Cómo aprende? Si te das cuenta, una pareidolia, para hacer un ejemplo, es cuando tú ves en la pared una mancha y tiene un rostro. O el conejo de la luna tiene forma del conejo. Entonces la guía aprende también a base de la pareidolia. Los artistas aprovechamos la pareidolia para cuando haces una pincelada suelta, esa mancha puede llegar a ser una piedra más realista que si eres detallado en la piedra, ¿no? Entonces la guía aprende de los artistas y trata de copiar. Copia todo, no trata, claro. Copia todo, replica, ¿no? Muy parecido a lo que hacemos los seres humanos cuando ven todo nuestro crecimiento y aprendizaje. Sí, por supuesto, pero no tiene un alma. Efectivamente. Son circuitos, no tienen alma. Ahora, ¿por qué puede ser una muy buena herramienta? Porque hoy en día puedes incluso a lo mejor no ocupar un vestuario. Porque antes era el taller del pintor así lleno de vestuarios y luces y ponte así, está padrísimo esa dinámica al trabajar con un modelo y hacer vestuarios y todo para poder después trabajar pero a lo mejor si la IA te lo facilita, pues ya tienes a tu modelo y le dices pon tal vestuario, ¿no? O cámbiame el color del vestido y te ayuda, ¿no? Puede ser una buena herramienta. Yeah. Yo no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de la IA, pero siento que siempre se va a valorar más la mano de obra del ser humano que la de la IA. Ahorita es un boom, pero así como el boom sube, baja. Entonces, yo creo que y nosotros vamos a ir pintando. Y el boom para ti de seguir pintando, pues va a seguir vivo, ¿no? Y tú vas a seguir plasmando. Totalmente. Pues mira, Anastasia, estamos a punto de terminar ya esta entrevista. Te voy a lanzar 5 dardos para que por favor nos los puedas responder. Okay. Estos dardos son, te hago la pregunta, me respondes lo primero que te llegue a tu mente. Ok. ¿Va? Muy bien, es rapidísimo. Ok. ¿Cuál es tu artista favorito en la pintura? Vermeer. Muy bien. ¿Tu película favorita? Beetlejuice. Ok, ¿tu canción favorita? Canción o melodía. Canción. Noches de Moscú. Ok, ¿y cuál es tu melodía favorita? Chopin, Nocturno. Ok. Cualquiera de los nocturnos. Ok, muy bien. Y ya para terminar, ¿algún mensaje que quisieras dejarle a los jóvenes que en algún momento nos pudieran estar viendo? Sí, por supuesto. Nunca dejen de seguir sus sueños. Todo se puede, siempre y cuando sean constantes y les apasione.
Pues bien, damas y caballeros, muchachos, estas son las palabras de Anastasia Serguevna, artista muy destacada en el Estado de México, que el día de hoy tuvo pues la prestancia, nos dio la oportunidad de conocerle un poco más a fondo y que también nos deja este mensaje que esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Acérquense al arte, es una gran actividad. Todos los seres humanos tenemos en algún momento algo hacia dónde dirigir, no sé, alguna actividad, dónde dirigir nuestra capacidad artística y nuestra sensibilidad, y obviamente eso va a hacer que nuestra comunidad sea mejor. Muchas gracias, amigos, espero que estén ustedes muy bien, que compartan esta entrevista, que le den like, que comenten, que nos comenten aquí en el cuadrito de los comentarios precisamente de YouTube y de las redes sociales qué les parece la entrevista, y por supuesto también que nos sugieran a quién más quieren que ustedes quieren que entrevistemos. Yo soy Cristian Ortega, esto fue Personalidades, muchas gracias. Hagan el bien sin mirar a quién, ya saben, hagan su buena obra del día, juntos hacemos lo bueno. Hasta la próxima, nos vemos.